Ya llevamos unos 6 programas en donde hemos estado hablando sobre lo que es el sionismo y lo que es el judaísmo. Y hemos dicho que el judaísmo es el fundamento de todo lo que conocemos como el Estado de Israel. Y de igual manera, el judaísmo es todo lo que se conoce relacionado con el pueblo de Israel, de tal manera que el sionismo con el Estado de Israel, el judaísmo con el pueblo de Israel. Y hemos venido haciendo algunos programas, especialmente los dos últimos hemos estado trabajando sobre lo que es en sí el sionismo, es decir, como las ramas del sionismo, y en el programa pasado empezamos a abordar lo que son las ramas del judaísmo. Esto tiene un propósito, amigo, conocer lo que es el Estado de Israel o el pueblo de Israel nos permite tener claridad de cómo estas instituciones, si bien es cierto, tienen un común denominador, pues por su historia hay muchas marcadas diferencias. El solo hecho de la fundación o del origen, mientras que el pueblo de Israel tiene su origen prácticamente 2000 años antes de la era cristiana, con el llamado que Dios le hace a Abraham y luego con Isaac y luego con Jacob, pues es mucha la cultura que hay en este pueblo llamado por Dios, el pueblo de Israel. Y lo contrario al sionismo, que surge de esta forma de estudio sobre momentos históricos especiales para la vida del pueblo de Israel, en donde el sionismo, que es una ideología, es como una fuerza política, filosófica, pues de allí surge el Estado de Israel. Vimos la parte conceptual, vimos la parte de lo que es la naturaleza de cada uno de estos dos temas bastante extensos y lo que hablamos de las diferentes clases de sionismo. Si ustedes quieren mirar la parte de lo que son las ramas del sionismo, los remitimos a la programación o a los programas que están grabados y están en las páginas tanto de YouTube como de Facebook de Fuego AM. Y el programa pasado estuvimos abordando las ramas del judaísmo. Y estuvimos abordando, muy importante entender, para quienes no escucharon ese programa, qué bueno que puedan remitirse en allá, es que miren lo que es el judaísmo rabínico. Es muy importante. Ese legado o ese remanente que hay realmente del sacerdocio arónico, luego el sacerdocio fariseísta y luego pues el rabinismo que hoy permanece, pero también vimos otra rama que fue el judaísmo ortodoxo. Ortodoxo entendiéndolo porque ellos mantienen la autenticidad no solamente de una religión como sería el judaísmo, sino también lo que es una nación como pueblo llamado por Dios, que tiene una cultura, que ha formado a través de 4000 años una cultura propia, por eso se le llama el judaísmo ortodoxo, que tiene prácticamente el fundamento en el Tanakh o en la Torá. Hasta ahí estuvimos mirando lo que son estas clases de judaísmo y hoy vamos a continuar hablando de las ramas del judaísmo. Y hay una rama como tercer lugar, después del rabinismo
y luego de la ortodoxia, viene un grupo o una rama del judaísmo llamado los hasidíes o hasidismo. A veces es difícil diferenciarlos. Por eso cuando hablé de los rabinos, indiqué el atuendo, cómo se visten ellos. Cuando hablé de los ortodoxos, también hablé del atuendo de ellos, porque considero que nos sirve para poderlos distinguir. Si ustedes quieren ver esas diferencias entre el atuendo del rabinismo y luego de la ortodoxia, son muy distintos, pero también muy distintos a lo que es el judaísmo, conocido como el hasidismo o los judíos hasidíes. Voy a describirles rápidamente cómo es el atuendo del judío hasidín. Miren, ellos tienen, el hombre viste de negro, con un abrigo de lana bastante abultado que da prácticamente hasta la mitad de lo que es el pie y la rodilla. Ellos siempre llevan ese atuendo, ese abrigo. Su parte interna es un vestido negro, siempre con camisa blanca y una corbata también blanca. La chivera que mantienen ellos no es como la del rabino y como la del ortodoxo, sino más bien es una chivera, digamos, bien arreglada, no abundada ni abundante, sino más bien una barba trabajada. Perdón. Una barba muy bien arreglada que une la parte del mentón con la parte de lo que se llama la patilla. Cuando ustedes vean eso, van a distinguir que ese es un judío jaredí. Pero hay una característica especial. Hay básicamente dos clases de sombrero. Ellos tienen para sombreros de ciertas ceremonias un sombrero redondo, bastante abundado, bastante grande. Eso es hecho en materiales de animales, pues muy especiales, pero es muy grande. O a veces utilizan, digamos, cuando van hacia el mercado o van hacia caminando por la calle, utilizan un sombrero negro bastante alón, muy grande. Ese es el atuendo del judío hasidín. Qué bueno, estoy viendo que una fotografía, como ves, visten al niñito, muy parecido al papá, ¿no? Se ve hermoso el peladito. Y la peladita también va, pero voy a decirles cómo es que viste la mujer. Miren, son cosas propias, ¿no?, de la cultura. Si uno ve la fotografía, piensa que ese cabello que tiene la mujer es natural, y resulta que no. En ellos tienen una costumbre, es que una vez se casa la mujer, su cabello natural no se lo puede dejar ver, solamente de su esposo. Entonces ellos se colocan una peluca de cabello negro, largo, lacio, podríamos decir, y el vestido de ella es ¿cómo se le llamaría? Batola, una bata, un vestido enterizo, negro, que va hasta la misma altura de la rodilla y el tobillo. Y la niñita, qué linda se ve también, ella con su atuendo igual que mamá, con un chal, llamémoslo así, pero miren que ella sí tiene su cabello, está mostrando su cabello de niña. ¿Por qué? Porque no. Cuando se case tiene que ella ponerse una peluca. Fíjese que estas son las costumbres de los judíos jaredíes. ¿Por qué es importante distinguirlos? Mire, bueno, he tenido la suerte de estar hablando con varias clases de judíos. Por ejemplo, yo hice una especialización en una universidad aquí en Bogotá y tuve por compañero un judío ortodoxo.
Y también tuve un amigo en una empresa donde trabajé, un judío rabino. Y mire que totalmente el pensamiento es distinto. Y la manera del trato con ellos es distinto. Y claro, les cuento que alguna vez tuve una oportunidad en uno de los centros aquí en Teusaquillo que alquilan espacios para ciertas ceremonias de otras religiones y en ese entonces estaba ahí en ese lugar esperando una charla con otras personas. Mientras llegaban mis compañeros me llamó mucho la atención porque vi los jaredíes con esos sombreros grandes, esos vestidos anchos y realmente me llamó mucho la atención. Entonces ellos tienen su culto el sábado. Estoy hablando de los jaredíes y eso es una anécdota que siempre pues me ha llamado mucho la atención para decirles que son muy distintos. Yo pensé que el judío jaredí era igual que el judío del rabinismo o el ortodoxo. Entonces ellos tenían una ceremonia. Y alcancé a ver en todo el espacio de donde iban a tener el culto, un sábado, el Shabbat, tenían la Torá y me llamó tanto la atención porque tenían ese ceremonial cargando la Torá, el rollo, porque eso no es un libro. Y entonces entró una señora, no sé a qué iría a llevar, y pues yo no vi ningún inconveniente y entré. Y me senté en una de las sillas atrás. Cuando ellos se dieron cuenta, se vino un jeredí de esos, y bueno, lo que faltó fue que me sacara, pero a empujones, se puso muy bravo. Me dijo, ¿tú qué haces acá? Salga. Y entonces después vine a entender que es que para ellos, un gentil que entre al lugar donde ellos van a celebrar, pues uno lo contamina porque uno es un gentil. Uno no está circuncidado. Ellos tienen todo ese ritual. Entonces fíjense que los jaredíes tienen en verdad unas costumbres muy, muy radicales. El fundador de los jaredíes, eso fue por allá en Polonia en el siglo XVIII, fue un rabino llamado Israel Ben Eliezer. Y él fundó ese movimiento de los jaredíes precisamente porque para esa época en Polonia, digamos siglo XVIII, XIX, pues eran muy perseguidos y se había acabado todas las buenas costumbres de lo que era el pueblo de Israel. Y entonces este rabino Eliezer, pues realmente fundó este movimiento. Y miren, hoy en el mundo tienen iglesias o tienen, digamos, sus congregaciones en más de 1000 ciudades en el mundo, que eso prácticamente cubre casi en 80 países, que eso es bastante, ¿no? Y este movimiento, pues tiene como fundamento el servicio de Dios. Y óigase bien, miren estas cosas que ellos tienen a través de la sinceridad, es decir, de la conciencia de ellos como judíos. Y esa conciencia no radica necesariamente en la mente o en la razón, sino es en el corazón, en el corazón. Y hay una característica muy importante de los jaredíes, que es ellos tienen que manifestar gran alegría, ¿no? Porque a Yeshua le deben rendir todo el culto de manera excelente. Ellos tienen un gran anhelo. Estamos hablando de los judíos jaredíes, tienen un gran anhelo en su corazón. Y mire, este es un buen ejemplo para nosotros. Ellos como están tan conectados con las cosas de Dios, con la meditación y con todo el estudio de la palabra, ellos anhelan regresar a Dios, es decir, morir. Y mire que ese es un valor bien importante. A nosotros a veces los cristianos nos da miedo cuando nos hablan de la muerte. Y ellos realmente, como dije anteriormente, tienen, digamos, como dos fundamentos dentro de toda su parte, tanto gubernamental de sus grupos, como en la parte ceremonial, como en la parte litúrgica y como en la parte de la convivencia, especialmente en la familia y en el grupo social de ellos, y es la
práctica de lo que indica la Torá. Ellos, es decir, de nada les sirve a ellos memorizarse muchos textos de la Torá si no lo practican. En otras palabras, ellos es muy importante la práctica, más que la memorización de tantos textos o de la predicación de tantos textos, sino para ellos es practicar. Y tienen una parte, digamos, que es la oración. Ellos lo hablan la meditación y ellos se aíslan totalmente, días, para poder estar conectados con Dios. Hay un autoaislamiento, ¿no? Se aíslan ellos a unos lugares donde, digamos, puedan estar solos. Y hay una cosa muy hermosa de parte de ellos, es que mantienen esas costumbres muy arraigadas dentro de su núcleo familiar. Digamos, hay un grupo que se llaman los mignadismos o los mignadistas, que es un grupo de jaredíes, pero ellos son como una disidencia de los jaredíes, son como los oponentes. Mignadismo significa precisamente oposición o oponentes. Y ellos realmente esta corriente pequeña dentro del jaredismo, lo que quieren ellos es como mantener una corriente más bien de unidad y de aislamiento y de perfeccionamiento, ¿no? Pero todos estos anteriores grupos, desde luego que están en la parte de lo que es toda la ortodoxia. Bueno, ya vimos entonces todos los rabinos, el rabinismo, vimos entonces la ortodoxia, vimos los jaredíes. Vamos a mirar otro grupo que es el judaísmo conservador. Pero antes de indicar lo que es el judaísmo conservador, no se les olvide, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, comuníquense con el 322-729-1386, también lo pueden hacer al 317-618-8645. Háganos ver si hay alguna idea. Y reitero, el propósito o el fundamento de poder estar mirando estas ramas del judaísmo es para que nosotros, cuando podamos tener la oportunidad de hablar con un judío, lo podamos distinguir, si es un rabino, si es un ortodoxo, si es un jaredí, o, como vamos a ver, un judío conservador. Y el judaísmo conservador, vamos a empezar diciendo que su origen realmente se ha dado prácticamente desde los inicios de la existencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Judaísmos se llamaban en ese entonces los judaísmos masortí o tradicionalistas. Entonces mire acá, amigo oyente, que estamos hablando de un tradicionalismo judío. Y los tradicionalistas, fundamentalmente, tengan esto en cuenta, es que ellos son verdaderos ortodoxos y mantienen todas las costumbres del pueblo de Israel desde Abraham para acá. En todos sus cambios que han habido, siempre se mantienen. Movimiento que, como dije anteriormente, surgió en los Estados Unidos de Norteamérica. Y digamos que ellos tienen algunas ideas, llamémoslas, de reformas. Es decir, mantienen la ortodoxia, pero ellos tienen una serie de reformas porque como que se adaptan a un medio de cultura que no es de ellos, porque la cultura de ellos es la cultura hebrea. Y nosotros sabemos lo que demanda toda la cultura hebrea, con sus tradiciones religiosas, la familia, el trabajo, las fiestas ceremoniales, como es el caso del niño que cumple los 12 años, cuando se casa, todos son unas. Entonces ellos realmente son, digamos, tradicionalistas, pero van amoldándose a algunas costumbres, digamos, modernas. Un ejemplo sería el matrimonio
de, de unos judaístas, perdón, de unos judíos tradicionalistas o conservadores. La novia puede lucir un gran vestido de novia al estilo norteamericano o al estilo suramericano. Fíjese que esto los otros grupos no lo hacen. Entonces aquí lo más importante es poder ellos identificarse con una cultura que es la cultura hebrea y poderse identificar también con las tradiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. No así, amigo oyente, se amoldan a identificarse con un conglomerado, con una totalidad. No, ellos son un grupo autónomo y trabajan por diferenciarse con los demás grupos. El atuendo prácticamente de los judíos conservadores, si ustedes lo pueden examinar, es un atuendo casi igual que viste el norteamericano o nosotros vestimos, ¿no? Por ejemplo, el tradicional vestido de paño, siempre oscuro, pero ellos, toda esa tradición que mantienen por la parte conservadora, no comparten con las políticas del sionismo, es decir, no comparten con el Estado de Israel. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque uno dice, no, es que los judíos todos están de acuerdo con el Estado de Israel. No, esa es una imprecisión histórica que de pronto no tenemos, pero que la aclaramos realmente. El judaísmo rabínico, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo de los jaredíes o el jaredismo y los conservadores, el judaísmo conservador, no comparten con las políticas del sionismo, es decir, con el Estado de Israel. Esto es muy importante tener en cuenta. Ahora, que ellos formen parte del Estado de Israel como religión, sí, claro, pero ellos no se inmiscuyen en las cuestiones políticas. Ellos mantienen, como en el caso de los conservadores, bien clara su tradición judía, con algunos avances, que es lo que yo les decía, de hacer algunos cambios, que el atuendo del judío, pues es un vestido común y corriente como el que tengo yo acá, de pronto la diferenciación es que ellos tienen la kipa, pero es vista muy elegante, pero también en momentos de, digamos, de ir a pasear, de ir a una reunión informal, pues se ponen su chaqueta, su jean, sus tenis. Entonces fíjense que es distinto a los grupos anteriores. Ahora vamos a hablar del judaísmo, otra rama del judaísmo. Miren, el judaísmo reformista. Esta rama del judaísmo reformista prácticamente nace en el centro de Europa, ¿sí? Recordemos que para los siglos XVIII, XIX, incluso antes, pues el pueblo judío estaba por todo el mundo. Y en el centro de Europa, allí apareció un gran líder judío, el señor Abraham Heinger. Heinger, aproximadamente 1810 a 1870, y realmente él es considerado como el padre del judaísmo reformista. Digamos, se dice que es un judaísmo reformista toda vez que allí es donde aparecen dos grupos muy grandes de los judíos, que son los Askenazí o Askenazis y los sefarditas. Estos son grupos que surgen en el centro de Europa, pero que se esparcen para todo el mundo. Y realmente son judíos ortodoxos, son judíos que mantienen las tradiciones, es decir, son conservadores, y desde luego que son judíos que les ha gustado el progresismo, o en otras palabras, estar al día no solamente con los pensamientos
sociales, políticos, económicos y liberales de todo la que especialmente es Europa o en Norteamérica o en Sudamérica, sino que ellos van, digamos, como a la moda, llamémoslo así, sin perder lo que es la cultura propia del judaísmo. Estos sefarditas, estos askenazes, pues prácticamente van a la par de todas las culturas de todos los pueblos, porque ellos están prácticamente esparcidos en todo el mundo y tienen una gran autonomía. Son personas de una disciplina para mantener las tradiciones de la Torá. Y así rápido podríamos ver algunos principios, ¿no? Que estos los voy a leer porque me parecen muy importantes para poder entender lo de los grupos anteriores, para que no nos vayamos a confundir. Por ejemplo, los principios del judaísmo reformista, en primer lugar, es mantener una serie de dogmas. El Shabbat para ellos, la Pascua, una serie de ceremonias dadas desde el libro de Levítico, para ellos es muy importante. O, por ejemplo, la existencia de una singularidad en una unidad de un solo Dios, es decir, el monoteísmo. Ellos rechazan toda clase de politeísmo. Estamos hablando del judaísmo, muy importante tenerlo en cuenta, el judaísmo reformista, ¿sí? Miremos en tercer lugar, ellos tienen una claridad de que realmente la naturaleza de Dios está en sus atributos y es el único Dios verdadero, el Padre, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Lo mismo para ellos, la norma fundamental donde aprenden toda su vida para relacionarse con Dios es la Torá y el Tanaj. Es muy importante para ellos, manejan mucho lo que se ha llamado digamos, la vivencia de un monoteísmo ético. Es decir, que no solamente es la teoría, sino que es también la parte de la práctica, ¿no? Ellos son muy humanistas. Aquí hay un elemento especial de los reformistas que son muy humanistas porque, por ejemplo, ellos siguen la filosofía del pensamiento de este gran filósofo Maimónides. Y siguen, o también a este gran filósofo como es Rambam. Entonces ellos siguen ellos tienen sus tres pilares, nunca olvidemos esto, que es un solo Dios, una sola ley, la Torá, y el pueblo elegido, que es el pueblo de Israel. Ellos se adaptan muy fácilmente a distintas culturas, claro, están en todo el mundo, pero ellos son muy sabios, muy inteligentes para saberse diferenciar y no contaminarse de otras culturas. El judaísmo para ellos siempre es mantener esa purificación de un pueblo puro, ¿no? Aislado de muchas cuestiones, digamos, de contaminación. Hay otro principio fundamental, lo estoy diciendo así como en forma rápida porque esto tiene todo un trasfondo cultural, religioso, un trasfondo, digamos, judío, pero esto es así a grandes rasgos. Un décimo punto sería que ellos añoran, desean, están esperando con toda la fe de la venida del Mesías. Un Mesías que va a destruir a los demás imperios. Así como de pronto los apóstoles pensaban que Jesús iba a restaurar el pueblo de Israel precisamente derribando al emperador y ellos gobernando el mundo. Eso es lo que están esperando todavía el judaísmo reformista. Miremos aquí, hay una serie de planteamientos muy importante para ellos. Importante, no solamente la Torá y el Tanaj, sino también el Talmud. Esas son las normas de ellos, ¿no? Incluso la Mishnah, que es la ley oral, ¿no? Esto es muy importante para ellos. Ahora, todo lo que son el principio de valores éticos, para ellos es indispensable tener toda una serie de códigos, de manuales, de salmos, para poder así
a alabar a Dios, lo que nosotros podríamos decir, todo lo que es la parte del ritualismo de ellos. La alajá, la alajá para ellos es una serie de textos que se van recopilando a través de la formación de ellos en una convivencia, son como la doctrina que ellos van recibiendo por la revelación de la palabra ya de la Torá o de la ley, y van, digamos, como escribiéndolas, y van teniendo esas glosas, llamémoslo así, esos comentarios para poder enriquecer lo que son sus principios rituales y del judaísmo. Es muy importante también ellos, como reformistas, crear movimientos en todo el mundo para poder tener, digamos, un poder organizativo auténtico del rabinismo y ellos como reformistas tener todas sus normas, todo lo que es prácticamente la parte de la ley y el cumplimiento de las promesas de Dios. Rechazan tremendamente la agresividad sexual. Para ellos la parte sexual es muy importante. Una mujer no puede ser en lo mínimo agredida sexualmente. El hombre tiene que ser una persona de mucha sabiduría, de mucha inteligencia para poder defender a su esposa y a la mujer en general. Ellos siguen realmente el rabinismo como una ordenación o como un mandato que viene desde la ley mosaica, y ellos manejan esa parte que se podría denominar como, digamos, la ética, pero ellos lo llaman el integrismo, es la integridad, ¿sí? Que ellos lo que piensan, lo hablan y lo hacen. Es decir, tiene que haber una unidad. Para ellos el líder tiene que lo que piense, hablarlo y hacerlo. Pues no como pasa de pronto en nuestro medio, ¿no? Que nosotros pensamos una cosa, hablamos otra cosa y hacemos otra cosa. Para ellos el integrismo, se llama el integrismo religioso de ellos, ¿no? Es muy importante esa parte de entender lo que realmente es este judaísmo reformista. Hay otros, para ellos, digamos, la venida del Mesías Salvador es tener un rey que va a gobernar el mundo y que va a darles a ellos su restauración, tal como está ordenado en las profecías, especialmente en Ezequiel capítulo 38, 39 y 40. La restauración, ¿no? Ahí manejan bien el cumplimiento de la última semana de Daniel, que es cuando viene el periodo milenial y es donde para ellos van a gobernar con el Mesías, que según ellos lo están esperando, pero que para nosotros conocemos el cristianismo es Cristo. Y ahí es donde ellos van a reconocer el remanente del judaísmo en todas sus vertientes, todas sus ramas, van a reconocer antes del periodo milenial, es decir, en la tribulación o gran tribulación, van a reconocer que equivocados estaban y reconocen a Jesús como el verdadero Mesías, aunque ellos están esperando otra clase de Mesías, pero Jesús es el que va a gobernar en el periodo milenial, pero se cumple ahí la restauración del pueblo de Israel. Vamos a tener aquí otra clase de judaísmo muy parecido al anterior, pero tiene algunas connotaciones, y es el judaísmo reconstruccionista. Reconstruccionista, bueno, es como reconstruir, ¿no? Cuando el templo de Jerusalén fue destruido por el rey Nabucodonosor II, pues después vino Zorobabel, bueno, junto con Esdras, pero también con Nehemías, y reconstruyeron la ciudad, el templo y los muros. Eso es lo que toman ellos como el reconstruccionismo. ¿Por qué? Porque ellos realmente saben que el judaísmo está por todo el mundo, está regado por todo el mundo. Y sabemos que el judaísmo, digamos, como se dice reconstruccionista, tiene unas bases fundamentales para poder tener ellos una mejor vida dentro de lo que ellos realmente han tenido que vivir, digamos, en la diáspora, en el destierro
de Israel, ¿no? Entonces ese judaísmo reconstruccionista, pues es realmente progresista, se amolda a otras culturas, pero ellos manejan su individualidad como pueblo elegido para mantener sus ceremoniales, sus ritos. Especialmente este judaísmo reconstruccionista es reciente. Miren, prácticamente lo fundó el rabino Mordechai Kaplan en 1881. Y lo fundaron prácticamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Muy reciente, que fue donde le dieron estructura, donde le dieron una organización a nivel mundial, y es realmente muy reciente, fue en 1968, tomando los principios tal vez que había dejado esbozados el rabino Mordechai Kaplan. Y de ahí en adelante, incluso se dice que Albert Einstein fue uno de los que perteneció, digamos, como a ese movimiento. Y por allá, a partir de 1920, en 1940, pues siempre se fueron organizando una serie de judíos reconstruccionistas que, entre otras cosas, son los que se han dedicado a la academia, es decir, al estudio no solamente de la Torá, del Taná, ni del Talmud, sino también las ciencias. Y por eso es que este judaísmo, en esta vertiente, ha recibido infinidad de premios a nivel mundial, los premios Nobel. Entonces, ellos son realmente unos académicos, gente muy sabia, gente muy entregada al estudio, no solamente, como indiqué, de la ley de Dios, sino también de todo lo que son las ciencias humanas. Y vaya cantidad de inventos que ellos han hecho. Cantidad de inventos y de patentes que tiene precisamente este judaísmo reconstruccionista. Por eso es que ellos rompen a las formas de vida de los anteriores grupos para abrirse a todo el mundo y ser unos grandes inventores. Miraba un documento del armamento que puede tener Israel, que cada vez que va avanzando la guerra en el Medio Oriente con Hamas, pues van utilizando una serie de armas que no se conocían. Y este documento que leía de un periodista precisamente judío, sionista, indicaba que pues, las armas que tiene Israel construidas nadie las sabe, ni siquiera dice los Estados Unidos. Entonces fíjese que en eso se trata esta clase de judíos reconstruccionistas. Mantienen su tradición judía como pueblo elegido por Dios, mantienen la obediencia a la Torá, al Taná y desde luego al Talmud, pero ellos se abren al mundo, digamos, de las ciencias humanas. Me parece muy bien este grupo de judíos, porque en verdad se han amoldado, digamos, al desarrollo de la modernidad, a lo que son todo el avance de las tecnologías, y toda esta parte, amigo, de lo que es la robótica, la mecatrónica y la inteligencia artificial, ellos son los abanderados. Esas cositas que nosotros utilizamos de la memoria, la USB, ellos son los inventores y tienen toda una cantidad de elementos. Por eso realmente el judaísmo reconstruccionista es un judaísmo que ha prácticamente invadido al mundo, no solamente con la cultura judía, sino con el conocimiento en todas las ciencias humanas, desde la medicina hasta los elementos, digamos, más sencillos, que no son tan sencillos, pero por ejemplo la máquina que se inventaron para desalinizar el agua del mar Mediterráneo para que llegue agua potable a la ciudad o al Estado de Israel. La agricultura, como la han tecnificado. Ustedes han visto algunas máquinas
en la agricultura, por ejemplo, para recoger la vid. Es que es increíble una máquina como pasa y con esa perfección, porque todo es con inteligencia artificial, corta el racimo y lo lleva a un compartimento. Todo eso realmente es lo que hace el judaísmo reconstruccionista. Yo creo que vamos a alcanzar a enumerar una clase de judaísmo que este sí no es tan conocido. Es el judaísmo, se llama el noajismo, pero miremos más bien qué significa el noajismo. El noajismo prácticamente es una rama del judaísmo, imagínense, en donde siguen las 7 leyes de Noé. Y si nosotros miráramos cómo es el atuendo de estos judíos, noacismo o noajismo, pues prácticamente son un atuendo con una túnica, pero tienen algo muy característico y tienen un turbante. Claro, ellos también utilizan el sombrero. El sombrero como lo utiliza uno en Norteamérica o en Francia o en Inglaterra, o aquí también lo utilizamos en Bogotá o en todo el país, pero básicamente ellos utilizan una túnica azul, especie de sotana, llamémoslo así, pero la característica es un turbante color blanco, no colocado al igual que se lo colocan los musulmanes, no, muy distinto las formas como ellos lo manejan. De tal manera que ellos manejan esa parte de las leyes, de las 7 leyes de Noé, ¿no? Es un liderazgo prácticamente, ustedes han escuchado hablar de los drusos, los drusidas, ellos son, y es un movimiento prácticamente muy religioso, muy tradicionalista, mantienen las ceremonias de la Torá, siguen las 7 leyes de Noé, que son una serie de principios éticos, como por ejemplo el Talmud para los ortodoxos, para los rabinos, pero fundamentalmente ellos siguen las 7 leyes de Noé, que es para tener, digamos, un lugar de meditación, de orientación, de a su autosuficiencia espiritual, llamémoslo así, dentro de la comunidad. Son muy poquitos, pero ellos tienen unos aspectos muy valiosos en su vida, es que ellos realmente creen en que así como ellos llevan una vida de buenos ciudadanos, judíos no solamente, o ciudadanos donde están en el país, ellos luchan por ser justos, por ser buenos. En otras palabras, ellos abordan mucho los principios humanistas. Y entonces hay que ser cordial, generoso, amable, tiene que ser una persona protectora, tiene que ser una persona de principios básicos, digamos, vivir sin problemas. Vive en un sistema legal, llamémoslo, de algo práctico. Podríamos decir que casi se confunde con el judaísmo ortodoxo y el judaísmo rabínico, salvo que le agregan los 7 principios de Noé, que alguna vez podremos tener la oportunidad de conocerlos. Y desde luego hay 2 aspectos fundamentales en ellos que consiste en observar, como dije, las 7 leyes de Noé, pero es conservar también lo que es la tradición judía y conservar especialmente el Shabbat, la Pascua y la fiesta de las enramadas. Para ellos es muy importante y también consiste, digamos, en llevar una plena formalidad en sus fiestas religiosas. Por ejemplo, las fiestas de las enramadas. Y ellos, donde están, ellos hacen sus fiestas de las enramadas y si tienen lugar en un parque, hacen su enramada y ahí pernotan una noche para celebrar la fiesta de las enramadas, como está en Levítico, pero si no lo tienen, es algo muy bonito. Dentro de la sala, ahí colocan, hacen la enramada con árboles, con hojas de árboles también, y eso es para enseñarles a los niños cómo el pueblo de Israel estuvo vagando por muchos años en el desierto. Digamos que eso es fundamentalmente sobre lo que es las ramas del judaísmo, porque es muy importante. Yo les repito, vimos un judaísmo llamado, que no es fácil, el nojaísmo, vimos el judaísmo reconstruccionista,
vimos el judaísmo, también muy importante tenerlo en cuenta, que es el judaísmo progresista o reformista, y vimos el judaísmo de los jaredíes y el judaísmo conservador. Muy importante esta clase de ramas del judaísmo. Espero que hayan quedado entendida la exposición. Es muy importante entender, como lo dije, para con eso, cuando nosotros podamos hablar con un judío, lo sabemos distinguir y así podemos mantener una amistad amena. Cuando yo estudiaba con mi amigo, el judío rabino, que él tenía una concepción muy distinta y yo en ese entonces trabajaba en una empresa y allá me encontraba con el judío ortodoxo y cada uno me hablaba de distintas formas, pero yo mantuve una gran amistad con ellos. Bueno, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en Facebook, los que se dejaron sus mensajes en WhatsApp y lo mismo en YouTube. Bendiciones, gracias. En el Control Master, Lorena, quien les habló en el Impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, si así el Todopoderoso nos lo concede. Por Fuego AM, El Impulso, con el doctor Juan Sánchez.